niños, mis niñas, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso de religión. Todo este tiempo del segundo bimestre y ahora el tercer bimestre estamos aprendiendo sobre historias del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver la primera parte de la historia de José, el soñador. En la Biblia se repite mucho los nombres. En este caso, no estamos hablando de José, el papá de Jesús. No, estamos hablando de José, uno de los hijos de Jacob, que él tuvo un don muy preciado que fue regalado por Dios. Ese don era el don de la clarividencia. O sea, era un don que Dios le había dado porque le regaló ese don Dios. De él interpretar sueños, y también sus sueños le decían a él lo que iba a pasar más adelante, ¿no? Cuando José soñaba, era Dios el que le hablaba por intermedio de su sueño y le decía lo que iba a ser mucho más años, o sea, lo que iba a pasar cuando él era más grande o cuando iban a pasar años para que pasara esto. No es que pasaba de inmediato, o sea que ese don que él tenía le hacía saber lo que iba a pasar en el futuro. Ese era el don que tenía José. Bueno, José era hijo de Jacob, ellos vivían en Canaán, y era el hijo de 12 hermanos. O sea, José tenía 12 hermanos, Jacob tenía 12 hijos, y José era el último de los hijos. Y uno de los hijos más predilectos de José. ¿Por qué era el más predilecto? Porque José tenía un alma muy bondadosa, una alma que él era muy solidario, ¿no? Tenía esa alma de humildad ante la gente y amaba mucho a Dios. Entonces José lo quería mucho. Él, inclusive, José no quería que su hijo José, Jacob no quería que su hijo José vaya a trabajar en la siembra, en el campo, no. Él se dedicaba a otro tipo de tareas. En cambio, los hermanos sí se dedicaban a todo lo que era el campo. Bueno, fue creciendo José y siempre los hermanos veían de que Jacob tenía mucha predilección, ¿no?, por su hijo, que inclusive le regaló una túnica. En ese tiempo se usaban las túnicas y él le regaló una túnica, o sea, Jacob a su hijo le regaló una túnica de colores, una túnica muy bonita y un brazalete, porque él le tenía tanto cariño a su hijo por la forma y cómo era, que tenía mucho privilegio José. Entonces Jacob sabía que José era un soñador, lo llamaban el soñador. Sus hermanos inclusive le tenían un poquito de envidia, le tenían cólera porque era el hijo predilecto y porque tenía ese don. Él soñaba y a veces la gente lo buscaba para decirle a José lo que había soñado y José le decía: mira, este sueño te está diciendo esto. Entonces la gente también lo buscaba por el don que Dios le había dado, le había concedido. Entonces eso hacía que los hermanos de él, sus hermanos de sangre, le tenían bronca a José. Un día José tuvo un sueño en donde lo compartió con sus hermanos. Como él soñaba, él, sin tener ningún tipo de envidia, sin tener un tipo de mal en su corazón, le dice a sus hermanos: he tenido un sueño y se los quiero contar. Entonces sus hermanos le dijeron: a ver, cuenta tu sueño, ¿de qué se trata?, le dicen, ¿no? Porque ellos se burlaban mucho de José, se burlaban mucho. Y él soñó que 11 gaviñas
O sea, 11 gaviñas son 11 grupos de maíz, por como ellos sacaban la siembra del maíz, atadas alrededor de él 11, y él estaba en medio. Las 11 gaviñas de maíz, ¿no?, se inclinaban hacia él y su gaviña de él se mantenía parada. O sea, le dice, he soñado que sus gaviñas se inclinaban hacia mí y mi gaviña se mantenía parada. Entonces sus hermanos se burlaban y le decían, ¿qué? ¿Tú quieres decir con ese sueño que los 11 somos mi papá y nosotros, y que nosotros nos vamos a inclinar ante ti como si tú fueras el rey de Egipto? Le decían, inclusive se burlaban de él, ¿no? Y eso les molestaba a ellos, porque José, sin ningún tipo de envidia, sin ninguna malicia, les decía lo que había soñado, lo que Dios ya le estaba poniendo en su futuro a José. Pero eso motivaba la envidia de sus hermanos. Pasó el tiempo, fue creciendo José, ya tenía como 15, 16 años, y a medida que iba creciendo, también ese don iba creciendo con él, y la envidia a sus hermanos hacia él, hacia su persona también. Entonces, un día José volvió a soñar, y le dice a sus hermanos que había tenido otro sueño. Entonces sus hermanos le dijeron, ya, ¿y ahora de qué has soñado?, le decían sus hermanos. Miren que todos eran varones y le tenían bastante envidia. Miren que entre hermanos tenerse envidia, ¿no? Pero bueno, es lo que pasó en la historia de José. Entonces José le dice, he soñado que el sol se inclinaba hacia mí, que la luna se inclinaba hacia mí y que 11 estrellas también se inclinaban hacia mí. Entonces eso los enfureció a sus hermanos, porque le fueron donde su padre a decirle, papá, ya se pasa José, porque él dice que ha soñado que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Entonces Jacob, el papá, le dijo a José que eso ya le había molestado, ¿no? Le dijo, hijo, ya eso sí me molesta, porque con ese sueño tú quieres decir de que yo soy el sol, o sea, Jacob. Tu mamá es la luna y tus hermanos son las estrellas. ¿Y qué quieres decir? ¿Que nosotros nos vamos a inclinar hacia ti? Yo creo que ya pasaste cualquier límite para que tú digas eso. Estoy muy molesto contigo, le dice Jacob a su hijo, y no quiero que vuelvas a repetir ese tipo de sueño, esas clases, esas cosas. No quiero, porque eso es malo. Sentirse superior ante otras personas es malo, le dice su padre. Pero José seguía soñando eso. Dios lo estaba preparando para algo hermoso que le venía a José. Pero bueno, seguimos contando. A pesar de que Jacob retó a su hijo, le dijo varias cosas, seguía él siendo el hijo predilecto de Jacob. Seguía siendo el favorito. Entonces un día Jacob mandó a José a que le llevara la comida a sus hermanos al campo. Le dice José, llévale la comida a tus hermanos al campo. Y José fue llevándole la comida a sus hermanos al campo, y de pronto sus hermanos lo vieron de lejos. Mira, ahí viene José. Entonces uno de sus hermanos le dice al hermano mayor, Rubén, le dice, ¿qué tal si lo matamos? Entonces el hermano le dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Hagámosle otra cosa. O sea, miren, ya tenían la intención de hacerle daño a José. Entonces
los hermanos, ¿qué hicieron? Cuando llegó José, ya ellos, había un pozo seco cerca del campo de ellos, había un pozo seco que no tenía agua. Entonces ellos dijeron, lo vamos a meter adentro del pozo seco y que se vaya al fondo de todo y allí morirá. O sea, lo querían matar. La envidia, ¿no? La envidia entre hermanos y así quería. O sea, había mucho odio y lo querían matar. Entonces le sacaron la túnica a José, la túnica de colores que su papá le había regalado, y lo quisieron meter y estaba preparado para meterlo dentro de ese pozo seco, ¿no? Cuando de repente pasan por el camino unos comerciantes que se iban a Egipto. Y uno de los hermanos dice, ¿y si lo vendemos como esclavo, que se lo lleven? Y así nosotros no nos embarramos con sangre sobre la muerte de él. Entonces que se lo lleven. Y así fue. Los hermanos vendieron a José como esclavo. Por 20 monedas de plata lo vendieron a José. Y así fue, los comerciantes se lo llevaron atado a José. Y José lloraba, le decía a sus hermanos, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen eso? Ellos no escuchaban nada, se quedaron con la túnica de color y los comerciantes se lo llevaron a José a Egipto. Como esclavo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Entonces, José, bueno, se fue llorando y cuando los hermanos llegaron a su casa, Jacob preguntó por su hijo, ¿dónde está José? ¿Y saben lo que hicieron los hermanos? Agarraron la túnica y la embarraron de sangre de chivo. Y le dijeron a su padre que un animal feroz lo devoró y lo mató a José. Miren cómo engañaron a su padre. Su padre agarró la túnica, empezó a llorar por su hijo predilecto, su último hijo. No puede ser, Dios, ¿por qué me has quitado a mi hijo? Y lloraba desconsoladamente. Bueno, pasó el tiempo, ¿no? Pero José, cuando se fue en el trayecto que se lo llevaban a Egipto, él lloraba también y él se preguntaba, Dios, ¿cuándo volveré a ver a mi papá, Jacob? ¿Cuándo lo volveré a ver? ¿Por qué mis hermanos me han hecho esto? Pero también le dijo a Dios que de las malas cosas que pasan, Dios siempre saca algo bueno. Y eso lo fortaleció a José. Lo fortaleció para seguir pidiéndole a Dios que todo era un propósito, que todo pasaba por algo. Bueno, hasta ahí hoy se los voy a contar la historia, ya que es más larga todavía, pero es la primera parte. Cuando José llega a Egipto como esclavo. Y bueno, su papá, su mamá, ellos pensaban y creían que José ya había muerto, que un animal feroz se lo había comido, ¿no? Mientras que los hermanos, en su conciencia, todos ellos sabían que lo habían vendido como esclavo. Bueno, es un poco larga la historia, lo he tratado de resumir lo más posible, pero igual es larguita. Y la próxima semana vamos a ver en qué termina la historia de José el Soñador. Nos vemos, mis niños, mañana tienen inglés en la mañana. No se olviden que el día jueves entrego libretas, papitos, mamitas, entrego libretas y voy a llamar a cada uno para que ustedes podamos conversar referente a las notas de sus niños. Bendiciones, mis niños, y a trabajar.